eh, estudiando también sobre plantas medicinales, hace poco donde, bueno, allí conocí a Marce, estuvimos con mi pareja viajando por Sudamérica para conocer otros tipos de medicinas alternativas, otro tipo de alimentación y poder seguir sumando herramientas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hablar hoy específicamente es sobre la alimentación basada en plantas o alimentación vegetariana, ¿sí? Esto, bueno, los que vienen siguiendo los talleres, estuvimos hablando sobre alimentación consciente, hablando sobre lácteos vegetales, y esta vez me pareció propicio poder hablar sobre específicamente la alimentación vegetariana, ¿sí? Para quienes deciden hacer un cambio en su alimentación y tener las herramientas necesarias para que este cambio sea paulatino, ¿sí? Y sea un cambio saludable, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a compartir la pantalla, así, a ver, así lo pueden. Ahora vamos a preguntarle a Marce que habilite para compartir pantalla, si no, no vamos a poder ver esto. A ver. No, tú tienes que poner compartir pantalla, me parece, porque... No, porque dice está inhabilitada la función. A ver, déjame entonces ver aquí en reunión, a ver qué pasa. Compartir pantalla, ya, listo. Ahora sí puedes hacer. Ahí está, ya se está empezando a compartir, ya está. Ahí está un poquito lenta, pero bueno, vamos, ahí vamos. Sí. Se ve ahí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la presentación, así. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre alimentación basada en plantas, ¿sí? Siempre siguiendo esta línea de lo que es alimentación consciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este taller? En primera instancia, como todos estos talleres que estamos viendo, es promover una alimentación saludable, ¿sí? Después es concientizar sobre la alimentación occidental, ¿sí? La alimentación que dentro de América y lo que es también Europa llevamos, qué medidas debemos tomar para cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Informar sobre los nutrientes críticos en la alimentación vegetariana y cómo obtenerlos, ¿sí? En realidad, hoy lo que vamos a hablar específicamente es sobre las proteínas, ¿sí? Entonces, me parece importante, para los que ya estuvieron en mis talleres, esto ya lo vimos, pero me parece importante volver a recalcarlo, y para quienes se están sumando ahora, que entiendan esta diferenciación, ¿sí? Vamos entonces a hablar sobre lo que es qué es alimentación y lo que es nutrición. Primero, entender que la alimentación es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir nutrientes necesarios, ¿sí? Es un acto voluntario. ¿Esto qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Nosotros somos los que elegimos qué alimentos vamos a ingerir, ¿sí? Mediante diferentes factores. Pueden ser biológicos como el género, la talla, económicos, ¿sí? Muchas veces, si nosotros no tenemos el poder adquisitivo para acceder a determinados alimentos, no va a ser lo mismo que es una persona pudiente que quizás tiene un abanico mayor de posibilidades para acceder a diferentes alimentos. El acceso, ¿sí? En muchos lugares quizás no podemos acceder a determinados alimentos, ¿sí? Entonces también estos factores influyen. Las capacidades personales, los gustos, ¿sí? Los hábitos, las costumbres, la cultura, la religión, el tiempo disponible, el estado de ánimo y muchos, etcétera, ¿sí? Entonces, entender que la alimentación
¿sí? Es lo que nosotros elegimos, ¿sí? De manera consciente o muchas veces también inconsciente, ¿sí? Muchas veces también nuestros impulsos nos llevan a elegir determinados alimentos, o las costumbres también, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, esto del asado de los fines de semana, de los domingos, es muy usual, entonces por costumbre lo terminamos haciendo. Que quizás es algo inconsciente porque nunca nos replanteamos por qué estamos eligiendo determinados alimentos, ¿sí? En cambio, lo que es la nutrición, esto es un proceso involuntario, es un acto involuntario, ¿sí? Es un proceso en el que nuestro organismo utiliza el alimento para llevar a cabo diversos procesos, entre los que se incluye la absorción, asimilación y transformación de los alimentos, y permiten al organismo incorporar los nutrientes destinados a su mantenimiento, crecimiento y correcto funcionamiento, ¿sí? Esto es un acto involuntario, ¿sí? Los factores son meramente biológicos. En el momento que ingerimos el alimento, lo introducimos a la boca, el cuerpo automáticamente empieza a través de la saliva a generar enzimas para empezar a degradar ese alimento. Ya a partir de que empieza a pasar por nuestra laringe, bueno, y pasar por todo el tubo digestivo, ¿sí? El cuerpo se encarga, ¿sí?, de digerir este alimento y utilizar los nutrientes, macro y micronutrientes que necesita, y el resto que no necesita se encarga de eliminarlos, ¿sí? Entonces estos son factores meramente biológicos. Entonces, cuando hablamos de alimentación consciente, es hablar de esto, de este acto voluntario, ¿sí? Pero de manera consciente, o sea, sabiendo qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Por eso hablamos de, que me pareció muy importante, este apartado que saqué de internet, la verdad que ahora no recuerdo dónde lo saqué, pero me gustó, que dice: la alimentación consciente es el arte de buscar alimentos acordes a nuestros requerimientos, comer despacio, de poner todos nuestros sentidos en el proceso de ingesta del alimento, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir, no? Como esto de buscar los alimentos, el arte de buscar los alimentos es poder seleccionar los alimentos que son acordes a nuestras necesidades, ¿sí? Que no sea algo que elegimos por el impulso, porque nos gustó el color simplemente, o porque la propaganda nos dijo, ¿sí? Que sea qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, ¿sí? Esto de comer despacio, ¿sí? La importancia de detenernos a comer, de sentarnos a comer y de ser conscientes de que estamos comiendo, ¿sí? Por eso es muy importante comer despacio, ¿sí? Para también mejorar nuestra digestión, de poner todos nuestros sentidos en el proceso de la ingesta del alimento, ¿sí? En el momento que vamos a comer, poder oler esos alimentos, ¿sí? Poder saborear el alimento, si podemos tocarlo en el momento que los estamos cocinando, ¿sí? Poder familiarizarnos con el alimento que estamos ingiriendo, ¿sí? Bueno, entonces, como hablamos de alimentación consciente, vamos a hablar también sobre si somos conscientes de lo que estamos comiendo, ¿sí? Muchas veces tenemos rótulos, si vamos a leer rótulos, si sabemos quiénes producen el alimento, ¿sí? Quién produce el alimento, los procesos de ese alimento, ¿sí? Cuáles son sus ingredientes, si sabemos cuál es el origen de cada ingrediente. Sé que es mucha información, pero la propuesta es hacerlo de a poco, ¿no? Como, bueno, primero, ¿qué es lo que estoy comiendo? Me compré unas galletitas, me compré un pan, me compré lo que me compré. Entender cómo está compuesto ese alimento, ¿sí? Por ejemplo, hace 2 días atrás me pasó bueno, llegar a la casa de mis papás, tenían un budín, y se me ocurrió, como siempre se me ocurre en realidad, de leer sus ingredientes. Y resulta que ese budín, que en teoría era integral, que en teoría tenía frutos rojos, en realidad no tenía ni frutos rojos, no tenía ni harina integral, lo único que tenía era un poco de avena arriba, porque cuando leías los ingredientes tenía saborizante a frutos rojos con gelatina, tenía aceite de palma interesterificado. Entonces
uno lo compra pensando que va a ser un alimento saludable, va a ser un alimento integral y realmente no lo es. Y por eso es esta propuesta, ¿no? De poder saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Más que nada, o sea, esto se los traigo con esto de hablar de la alimentación basada en plantas, porque muchas veces uno consume ciertos alimentos pensando que son de origen vegetal, y resulta que tiene grasa animal, y tiene algunos ingredientes, por ejemplo, el suero de leche, tiene leche, pero algún componente. Entonces, esto, ¿no? Como empezar a familiarizarnos con las etiquetas de los alimentos, y también saber, ¿no? Muchas veces nos sentimos mal y no sabemos por qué es, y de repente consumimos dentro de un alimento que pensábamos que nada tenía que ver, terminamos consumiendo, por ejemplo, leche que muchas personas son intolerantes y pensaban que no lo tenía ese alimento. Entonces, por eso es importante saber desde los rótulos, desde leer los ingredientes, entender cómo están compuestos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la ética en la alimentación, ¿sí? Primero, esto, ¿no? Entender la importancia de dónde vienen los alimentos, cómo están compuestos estos alimentos. Por eso acá hablaba, por ejemplo, el hambre en el mundo. Entonces me dirán qué tiene que ver el hambre en el mundo, con todo esto, ¿no? Por ejemplo, las carnes, ¿sí? Las vacas están alimentadas a través de soja, trigo, que son alimentos que en realidad podrían alimentar a toda una población. Sin embargo, están destinados a los animales que comen grandes cantidades para poder obtener muy poca cantidad de carne, ¿sí? Lo mismo que grandes utilizaciones de agua, ¿sí? Para poder producir esta carne. Después los sistemas de alimentación sostenibles, el bienestar de los animales en granjas, ¿sí? Saber qué es lo que está pasando con los animales cuando elegimos consumir un alimento de origen animal, ¿sí? La seguridad de los alimentos, ¿sí? Los organismos modificados genéticamente y el marketing sobre los alimentos, ¿sí? O sea, realmente también es tan invasivo, ¿sí? La propaganda que a través de los alimentos que terminamos eligiendo los alimentos en base a esto bueno, que nos venden, que realmente es como, suena fuerte, ¿no? Pero es como un poco un lavado de cabeza que nos están haciendo, proyectándonos constantemente ciertas imágenes. Entonces o sea, esto llega al inconsciente y ese inconsciente termina eligiendo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Ver, hacer consciente todo esto, ¿sí? Bueno, hablando de esto de la conciencia, hablando sobre la ética de los alimentos y hablando sobre qué alimentos elegimos para nuestro día a día, me parece importante saber cuáles son las muertes, o sea, la estadística, ¿sí? De muertes del ser humano, también como que ha quedado tan invisibilizado otro tipo de muertes sacando el coronavirus, que nos olvidamos que la gente sigue muriendo. Por ejemplo, aquí, estos son datos del 2016, a nivel mundial, que fue hecho por la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, donde acá, como ven en la imagen, 7.4 millones de personas murieron en el 2016 por cardiopatías isquémicas, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares en segunda posición, enfermedades obstructivas, pulmonares obstructivas, que cuando hablamos en las primeras dos casos, que son cardiopatías y las enfermedades cardíacas, ¿sí? En su gran mayoría son causadas, por un lado, sí, hay una incidencia hereditaria, ¿sí? Pero por el otro lado, en gran medida es por la mala alimentación, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares, lo mismo,
hay una incidencia hereditaria, pero realmente la alimentación y la calidad de vida influyen muchísimo en este tipo de enfermedades, y esto no se está hablando, ¿sí? Infecciones vías respiratorias, cáncer también, estamos hablando de 1.6 millones, ¿sí?, por año de que personas que murieron en 2016, y realmente en el gran porcentaje de las personas que mueren por cáncer o que padecen cáncer, que están luchando contra esta enfermedad, son causadas por una mala alimentación, ¿sí?, por una mala calidad de vida. Entonces, por eso es tan importante entender que esta mala calidad de vida nos puede llevar a morir y nos pueden llevar a estar años luchando contra una enfermedad, ¿sí? Por eso me parece importante poder mostrar estas cifras y poder mostrarles, ¿no?, esta unión de lo que es la alimentación consciente con lo que puede causar una alimentación inconsciente en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar directamente sobre lo que son la alimentación vegetariana, ¿sí? Porque entonces, hablando de esto de las muertes que causan una mala alimentación, en su gran mayoría, esto, bueno, el otro día estaba viendo un documental que hablaba sobre los fast food, ¿sí?, los lugares, estas cadenas de comida rápida, ¿sí?, que esto se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una estabilidad económica, que las personas ya tenían como más tiempo para salir y empezaron a consumir en cadenas rápidas. Esto se vio de la mano con el aumento de estas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? El alto consumo de carne, el alto consumo de comida chatarra, ¿sí?, de alimentos ultraprocesados, de alimentos llenos de químicos, llenos de colorantes, llenos de estabilizantes, llenos de alimentos que realmente nos hacen mal. Entonces, por eso me parece importante poder dar como una otra visión, ¿no?, de otro tipo de alimentación, que es una alimentación basada en plantas, ¿sí? Que muchas personas piensan que es una alimentación que no se puede llevar a cabo, que es una alimentación deficiente en un montón de nutrientes. Entonces aquí lo que traje es la postura de la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Es una de las posturas que me pareció la más completa, ¿sí? Porque, por ejemplo, la OMS también avala este tipo de alimentación, la Asociación Dietética de Canadá, por ejemplo, en Alemania también se ha modificado la pirámide alimenticia, que ya es un plato alimenticio, donde quitaron ciertos alimentos de origen animal para aumentar la cantidad de vegetales, ¿sí?, ponerle mayor relevancia a los vegetales dentro de la alimentación. Entonces, les comento esto de la postura oficial de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, ¿sí? Habla de que las dietas vegetarianas, apropiadamente planificadas, incluyendo las dietas veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden resultar beneficiosas en la prevención y tratamiento de algunas enfermedades. Las dietas vegetarianas y veganas son adecuadas para todas las etapas de vida, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, vida adulta y vejez, así como para atletas. Las dietas predominantemente vegetales son más sostenibles desde el punto de vista medioambiental que las dietas ricas en productos animales que ya utilizan menos recursos naturales y asocian con un mejor impacto medioambiental, ¿sí? Entonces, como verán, esta academia, ¿sí?, y muchos otros agentes, ¿sí?, que investigan sobre la salud, hablan de esto, ¿no?, que este tipo de alimentación se puede llevar en todas las etapas de vida, inclusive también los atletas, porque muchas veces se habla de que los atletas no pueden llegar, por ejemplo, a las proteínas necesarias para poder realizar toda esa actividad física, ¿sí? Entonces acá, como verán, esto lo avala, en realidad sí se puede lograr, y es más, ya cada vez muchos más atletas son los que se pasan a una alimentación basada en plantas,
¿sí? Porque realmente mejora muchísimo se escucha, a ver si podemos silenciar los micrófonos. Realmente mejora mucho el rendimiento, ¿sí? El rendimiento físico. Bueno, los que son de Argentina, o en realidad es a nivel mundial, está conocido, por ejemplo, Lionel Messi, que ha cambiado su alimentación y ha mostrado que mejoró muchísimo su calidad de trabajo, ¿sí? Físico. Bueno, entre muchísimos otros. Después les voy a pasar un link de un documental que se hizo sobre la alimentación vegana y los ciertos deportistas, ¿sí? Que son muy conocidos, que han demostrado que mejoró su rendimiento, ¿sí? Bueno, hasta acá no sé si alguien tiene alguna pregunta, si Marce, ahí a ver si quieren hacer unas preguntitas. ¿Tenés WhatsApp web en tu computadora? A ver, hay alguien que está hablando, déjenme, ay, voy a silenciar. Si es que alguien quiere hablar, por favor, hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y habilitamos o pueden habilitar el micrófono. No tenemos preguntas todavía. Me imagino que todo está clarísimo. Bueno, Está sí está súper clarísimo. claro, seguimos entonces. Cualquier cosita, cualquier pregunta que tengan o algo que no se haya entendido, lo pueden escribir en el chat y entonces después nos tomamos un ratito, ¿sí? Para poder contestar todas las preguntas, ¿sí? Bueno, entonces vamos así. Gracias, Marte. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las implicaciones del vegetarianismo para la salud. ¿Sí? Las dietas vegetarianas ofrecen una serie de ventajas, entre las cuales se encuentran unos niveles inferiores de grasa saturada, colesterol y proteína animal. Hablando de esto, cuando hablamos que tienen niveles inferiores de grasa saturada, colesterol, esto habla de que vamos a poder, evitar lipidemias, ¿sí? Por ejemplo, la dislipemia, ¿sí? Que son un aumento del colesterol, bueno, se nos tapan las arterias, ¿sí? Y esto vamos a poder evitarlo, ¿sí? Teniendo este tipo de dietas, ¿sí? Basada en plantas, debido a que las grasas la grasa animal tiene grasas saturadas, ¿sí? Que aumentan el llamado colesterol malo, ¿sí? El LDL, ¿sí? Y también no contienen proteínas animales. Una de las causas que, por ejemplo, yo estuve trabajando mucho tiempo en un consultorio de PAMI, ¿sí? Que bueno, en Argentina se trabaja con personas mayores, ¿sí? Consultorio médico, donde muchas personas tenían gotas, ¿sí? Que es el aumento de ácido úrico, que esto hay inflamación en las articulaciones, y esto es causado por el alto consumo de carne, ¿sí? Entonces, evitando estos alimentos, vamos a tener una menor incidencia en este tipo de enfermedades, ¿sí? También hay mayor niveles de carbohidratos, fibras, magnesio, borio, folatos, antioxidantes, como las vitaminas C, E y carotenoides, ¿sí? Y sustancias fitoquímicas. ¿Sí? Los antioxidantes nos ayudan a combatir los radicales libres, que son los radicales libres son los que aumentan, ¿sí? El envejecimiento prematuro. No solamente hablando de la piel, sino de todos nuestros órganos, ¿sí? Que estos empiezan a envejecer, nuestras células se van deteriorando, ¿sí? Porque estos van degradando a todas nuestras células, ¿sí? Entonces, al obtener antioxidantes, que estos nos traen las plantas, vamos a poder mejorar, ¿sí? Nuestras células, ¿sí? Van a estar mucho más saludables. Entonces, pero en algunos casos puede haber una disminución, sí, digesta de vitamina B12, de vitamina D, de calcio, zinc y ocasionalmente riboflavina, ¿sí? Por debajo de lo recomendado. Todo esto que les estoy leyendo lo saqué de
de la página de ADA, ¿sí? que bueno, son organizaciones que están estudiando sobre todo sobre la alimentación, y bueno, lo que llegaron a la conclusión de que en realidad los únicos nutrientes, ¿sí? Deficientes pueden ser la vitamina B12, la D, el calcio y el zinc. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nos preocupamos tanto por las proteínas, ¿sí? La realidad es que las proteínas, ¿sí? Las podemos obtener de alimentos de origen vegetal, ¿sí? Pero bueno, me parece importante entenderlo porque es un mito que surge desde la sociedad, y entonces la idea de hoy es poder entender cómo obtenerla, ¿sí? A través de este tipo de alimentos, ¿sí? La proteína vegetal puede satisfacer las necesidades nutricionales cuando se consume una gran variedad de alimentos vegetales y se cubren las necesidades energéticas. Las investigaciones indican que una variedad de alimentos vegetales ingeridos durante el curso de un día puede proporcionar todos los aminoácidos esenciales y asegurar una retención de nitrógeno adecuada en adultos sanos, de modo que no es necesario que las proteínas complementarias se consuman en la misma comida. Sí, yo ahora les voy a aclarar bien de qué hablamos cuando hablamos de proteínas complementarias, que a veces parece como un chino básico esto. Primero tenemos que entender qué son las proteínas, ¿sí? Estas son moléculas que, bueno, están compuestas por grasas, al igual que las grasas, perdón, por hidratos de carbono, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y estas están compuestas por aminoácidos, ¿sí? ¿Qué son los aminoácidos? Básicamente entender que tenemos toda una molécula, ¿sí? De proteínas, y son como ladrillitos que componen a esta proteína. Tenemos 9 aminoácidos, que son los esenciales porque no los podemos obtener, ¿sí? O sea, no los podemos fabricar, nuestro cuerpo no los puede fabricar, entonces los necesita obtener de los alimentos, ¿sí? de algo externo, ¿sí? Que en este caso son los alimentos. Entonces, como el cuerpo no lo puede sintetizar, nos tenemos que ingerirlo, ¿sí? Para poder formar proteínas y cumplir diferentes funciones del organismo. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? ¿Sí? Estas son esenciales para el crecimiento y el desarrollo y el mantenimiento del cuerpo, ¿sí? Proporcionan los alimentos esenciales, los aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis de los tejidos corporales, para reparar y reemplazar los tejidos gastados o dañados, suministrar materias primas para la formación de jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. Básicamente, tiene una función estructural, ¿sí? Las células necesitan de estas proteínas, ¿sí? Porque todos los tejidos que tenemos, desde la piel, los órganos, se forman a través de las proteínas, ¿sí? Por eso son tan esenciales. Entonces, bueno, necesitamos las proteínas y vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones, ¿sí? de estas proteínas. Que esto varía según el sexo, ¿sí? Y según la edad. En el caso de los hombres, de 9 a 13 años necesitan 34 gramos. De 14 a 18, 52 gramos. Y de 19 a 70 años, 56 gramos. Y en el caso de las mujeres, ¿sí? De 9 a 13 años, 34, de 14 a 18, 46, y de 19 a 70 años, también 46 gramos, ¿sí? Ahora se preguntarán cómo podemos obtener o cómo podemos saber. Yo lo que quiero dejar en claro, sí, que esto es como para que tengan una noción de cómo llegar a cumplir las necesidades, sí, de proteínas, ¿sí? Pero bueno, si quieren cambiar de alimentación, siempre recomiendo asistir a algún nutricionista que les pueda llegar a preparar una alimentación acorde a sus necesidades, ¿sí? Porque esto varía también según la actividad física, esto varía según el tipo de vida, ¿sí? Los climas, varían muchísimas cosas, entonces está buenísimo que tengan esta información
que puedan aprender de dónde se obtienen, pero si quieren hacer un cambio, que lo hagan también de forma paulatina y siempre asesorados por un nutricionista, que son quienes los van a poder ayudar a que sea mucho más fácil y después no llega una alimentación de repente deficiente y de repente se sientan cansados y no entiendan bien por qué. Más que nada para bueno, mantener la salud del cuerpo, que es lo ideal, ¿sí? La idea de este taller básicamente es darle las herramientas para que puedan empezar a hacer estos cambios, pero siempre recuerden de que hay gente que estudió muchos años la carrera de nutrición como para que los pueda asesorar muchísimo más, ¿sí? Pero bueno, esta aclaración se las quería dar para que sepan cómo hacer estos cambios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar sobre los alimentos fuentes de proteína, ¿sí? Lo que hice fue sacar de un listado, ¿sí? Que aquí en Argentina están las tablas de Luján, que se hicieron en una universidad, la Universidad de Luján, ¿sí? Y bueno, lo que hice fue sacar los alimentos que tienen mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Esto siempre basado en proteínas en 100 gramos de alimento. Por ejemplo, en el caso de la espirulina, que la espirulina es un alga, ¿sí? Que se consigue en muchas de las dietéticas, por lo menos acá en Argentina realmente se consigue bastante fácil. Tiene 53,5 gramos en 100 gramos. Obviamente que no vamos a consumir en el día 100 gramos de espirulina porque es muchísimo. Quizás podemos consumir 10 gramos, que es una cucharada, que lo podemos agregarle a los licuados, agregarle a algún tipo de receta, como para enriquecer con proteínas. Pero bueno, acá como ven tiene 53,5, ¿sí? Con una cucharada tendríamos que son 10 gramos, más o menos 5,5 gramos de proteína. Recuerden que en el caso de las mujeres tenemos que llegar a 46, ¿sí? Como para poder lograr alcanzar ese objetivo, ¿sí? Después, productos de soja tienen 36,9 gramos, ¿sí? Esto es en seco, ¿sí? Que más o menos recuerden que tenemos 40 gramos en seco, 50 gramos por plato, ¿sí? Así que tendríamos más o menos la mitad de esta cantidad. Para que se den una idea, ¿sí? Estos son los alimentos que más cantidad de proteínas tienen. Después, los vegetales también tienen proteína, ¿sí? Pero bueno, esto como para que sepan, si necesitan proteína, ¿dónde la pueden sacar? ¿Sí? En el caso del maní tostado tiene 34,8 gramos, los porotos, las arvejas, pistacho, lentejas, el seitán, que el seitán es una carne vegetal que está elaborada con gluten, ¿sí? Hoy en día se hizo muy conocida, las recetas las pueden sacar de internet, o quizás comprar algún emprendimiento que los realice. Los porotos aduki, la quinoa también tiene buena cantidad de proteínas, y hablábamos hoy de esto de la complementación proteica. En el caso de la quinoa tiene una proteína completa, ¿sí? Entonces, hoy les comentaba esto de la complementación proteica, de las proteínas completas, y bueno, me parecía importante poder contarles sobre esto, porque se habla mucho sobre la proteína completa, y realmente a veces es difícil de entender de lo que estamos hablando. Les comento, entonces, la proteína completa, como hoy les contaba, está compuesta por varios aminoácidos y necesitamos los 9 aminoácidos esenciales para completar esta proteína, ¿sí? Tienen como una escala, ¿sí? Que tienen que llegar como al 100%, y en algunos casos, algunos alimentos no tienen ciertos aminoácidos esenciales de forma completa. Entonces, en caso de la carne, ¿sí? Es una proteína completa, ¿sí? De alto valor biológico, que lo denominan. Entonces la idea es poder obtener esta proteína completa. ¿Cómo lo hacemos? Mezclando ciertos alimentos. Acá, como verán, les hice
saqué un cuadrito que me pareció que estaba súper completo en internet, que habla de cómo combinar los alimentos para poder obtener todos estos aminoácidos esenciales, estos ladrillitos que les comentaba hoy, para formar esta proteína y que pueda cumplir sus funciones, ¿sí? ¿Qué podemos mezclar? ¿Sí? Por ejemplo, podemos mezclar lo que son las legumbres con los cereales integrales, ¿sí? También podemos mezclar frutos secos, semillas y lácteos vegetales. Los que vieron mi anterior taller, si no, también los tienen en los videos que subió Marce en su canal, pueden ver sobre lácteos vegetales. También podemos mezclar legumbres con frutos secos, cereales integrales con lácteos vegetales, frutos secos y semillas más cereales integrales. Como les comentaba en un principio, que hablaba de esto de que para que sean complementarias no necesitamos consumir, ¿sí? Todas en una misma comida, ¿sí? Hay estudios que demuestran que si, por ejemplo, consumimos legumbres, por ejemplo, al mediodía y después a la tarde comemos algún fruto seco, esos aminoácidos van a ingresar a nuestro cuerpo y se van a poder unir para formar esas proteínas, ¿sí? O sea que no es necesario consumir todo junto en una misma comida, ¿sí? Quizás me preguntarán cómo podemos mezclarla. Bueno, acá tenemos varios ejemplos y después vamos a ver opciones, ¿sí? Como para que puedan entender de qué formas mezclarlas, ¿sí? Un ejemplo de esto de legumbres con cereales integrales, tenemos lentejas con arroz, cuscús con garbanzos, garbanzos con trigo, con trigo integral, ¿sí? Soja con arroz, garbanzos con pan, ¿sí? De frutos secos y semillas, más lácteos vegetales, por ejemplo, una avena o arroz con leche y frutos secos, ¿sí? Legumbres más frutos secos, tenemos garbanzos con piñones, ensaladas de lentejas con nueces, hummus, ¿sí? El hummus está elaborado con garbanzo, ¿sí? Que se le agrega tahini, que es una pasta de sésamo, que se le agrega también aceite vegetal y diferentes tipos de especias. ¿Sí? Que esto está buenísimo el hummus para poder acompañarlo quizás con alguna tostada de pan integral, acompañado quizás con una infusión, ¿sí? La idea es no consumir café cuando estamos consumiendo estos tipos de alimentos, porque el café realmente no nos ayuda a absorber ni siquiera el hierro, también se nos complica con la absorción de algunas proteínas, entonces evitar el café luego de las comidas o durante, ¿sí? Sé que a veces es muy rico, sé que en Colombia lo consumen muchísimo, pero si podemos evitarlo sería buenísimo. Dense el gustito cada tanto, pero bueno, realmente es algo que no sé si lo necesitamos realmente, aparte nos altera muchísimo. En el caso de los cereales integrales y lácteos vegetales, hablamos de, bueno, esto de el arroz, o avena con bebida de soja, frutos secos, puede ser bebida de soja, hay otras también, muchas otras bebidas que las puedan realizar ustedes. En caso de Argentina, la bebida de girasol, ¿sí? De semilla de girasol también es buenísima, súper barata. Esto de la bebida de arroz también es muy barata y es muy rica. Y luego tenemos entonces la mezcla de frutos secos y semillas más cereales integrales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una ensalada de arroz con frutos secos, ¿sí? Los frutos secos también una buena opción es comerlas a través de hacer como pastas, ¿sí? Recuerden siempre los frutos secos, las semillas, es muy, muy importante activarlos, ¿sí? Que esto lo dije en los talleres anteriores, pero me gusta volverlo a recalcar para que quede bien afianzado este tema y para quienes se suman también sepan de lo que es la activación. Básicamente lo que hacemos es dejar en remojo durante 8 horas las semillas o los frutos secos, ¿sí? Básicamente lo que estamos es dándole vida a este fruto,
¿sí? Entonces tienen como una capita así que está lleno de toxinas que son para evitar que ciertos bichitos los consuman. Entonces a través de la activación se eliminan esas toxinas, se generan enzimas, ¿sí? Que van a ser beneficiosas para nuestro organismo. Entonces en todos los casos siempre activar, ¿sí? Tanto las semillas como los frutos secos. Mucha gente también lo que hace es activar el arroz, ¿sí? El arroz integral los dejan en remojo durante unas horas, que también ayuda a mejorar y hacer también más rápido la cocción, y evitar que esté cociéndose durante tanta cantidad de tiempo, y esto va a ayudar a no deteriorar, ¿sí? Tanto los nutrientes que contienen los alimentos, ¿sí? Entonces vamos a ver las opciones, ¿sí? Para obtener estas proteínas completas, ¿sí? Como les contaba, bueno, esto de los garbanzos, poder mezclarlo con cereales integrales, ¿sí? Me pareció bueno traerles el falafel, que se hizo muy conocido durante este tiempo, por lo menos en Argentina. El falafel está compuesto de garbanzos, ¿sí? Que es como los garbanzos cocidos, que los mezclamos. En este caso yo lo que hago es ponerlos con harina integral, ¿sí? Para obtener esta proteína completa, y agregarles algunas semillitas remojadas, pueden ser chía, pueden ser lino, para ayudar a ligar, ¿sí? Como no uso huevo, en realidad el falafel no utiliza huevo, pero hay gente que le pone, entonces para que no se les desarme, sumarle a los garbanzos, ¿sí? Los garbanzos cocidos, sumarle las semillas remojadas, ¿sí? Puede ser lino o chía o las dos, ¿sí? Que ayudan a unir, porque tiene una babita, que esos son los mucílagos, que ayudan a unir y que no se desarme el alimento, y agregar la harina integral para hacer esta proteína completa, ¿sí? Después, si quieren la receta del falafel, se las puedo pasar al grupo, o les paso la página que tenemos con mi pareja, donde vendemos comida, pero también subimos recetas para que la gente pueda empezar a incorporar estos alimentos a su alimentación, ¿sí? Entonces tenemos el falafel como una opción. Después les traje que hace ya un mes creo que habré hecho esta sopa de arvejas, que es una buena opción, como les mostré al principio, la arveja tiene una buena cantidad de proteínas, ¿sí? No sé en otros países, pero acá en Argentina es muy barata, es muy accesible. Estaba pagando 30 y pico de pesos el kilo, y con 100 gramos hacemos un montón, así que fíjense lo barato que es. Entonces, una sopa de arveja con arroz integral. Aquí también le había puesto champiñones, le podemos poner verduritas para hacerlo mucho más rico. También es muy sencillo, es hervir las arvejas, poder procesarlas con la mini pimer o con lo que ustedes tengan para procesar, agregarles las especias, saltear un poquito de cebolla con ajo, agregarle esto, un poquito de aceite, ¿sí? Para hacerla un poco más untuosa, y agregarle el arroz, ¿sí? Y ya con esto también tenemos un alimento súper completo, con las proteínas que nosotros necesitamos, ¿sí? Y ahora que viene el frío, por lo menos acá en Argentina hace muchísimo frío, está buenísimo poder consumir algo calentito, ¿sí? Así que esta es una buena opción que les traigo para obtener estas proteínas, ¿sí? Para sumarle a las tardes, a las mañanas, una tostada, ¿sí? Tostadas de pan integral, con queso de girasol. Yo el queso de girasol, quienes vienen escuchando los talleres, siempre lo recomiendo, pero también por lo rico que es, por lo completo que es este alimento, y por lo barato que también es este alimento. Entonces esta es una opción, ¿sí? También las recetas las podemos sacar, si quieren después también se las paso. Si no, en los anteriores talleres enseño cómo se hace este quesito. Si no tienen girasol, también le podemos hacer un queso de nuez, un queso de maní, ¿sí? Que esto es muy simple, es activarlo, quitar el agua, agregar un poquito de agua nueva,
procesarlo con los sabores que le queramos dar, y así de simple obtenemos el queso. Si le podemos poner agua enzimática, kéfir, el agua del kéfir, algún probiótico, le vamos a sumar todavía los probióticos que mejoran nuestra digestión, ¿sí? Así que esto es una buena opción para obtener también una proteína completa. Otra de las recetas que, bueno, si quieren también se las voy a pasar, que son las hamburguesas de lentejas o cualquier legumbre, ¿sí? Las lentejas porque a mí me encantan y sé que la mayoría también. Las podemos mezclar con arroz integral, bueno, cebolla, ajo, los condimentos que a ustedes les gusten, y podemos obtener una buena cantidad de proteínas con estos medallones o hamburguesas, y estamos sumando esto de las legumbres con el arroz integral, sí, con arroz, con cereal integral, ¿sí? Así que estas son las opciones que les traigo. Me gustaría abrir lo que son las preguntas para ver si tienen algo para aportar o algo para comentar, para consultar. Sí, ahora sí tenemos preguntas allí. Las voy Buenísimo. diciendo. A ver, Patricia dice, cuando una persona es delgada, pero su piel es flácida, ¿qué le recomiendas comer para aumentar su tono muscular? Ok. Cuando es una persona delgada y su piel es flácida, bueno, primero esto de aumentar, no sé, habría que ver también, porque a veces hay personas que tienen una tendencia a ser mucho más flaquitas, a no poder aumentar el tono muscular, que esto se complementa no solamente con la alimentación, sino también complementarlo con el ejercicio físico, ¿sí? Con el ejercicio. Lo ideal es esto, aumentar la cantidad de legumbres, ¿sí? Mezclar esto con arroz, hacer alimentos mucho más suntuosos, alimentos mucho más pesados, ¿sí? Dentro de la Ayurveda hay diferentes tipos, ¿sí? De personas. En el caso de lo que comentan aquí, es un tipo de persona Vata, sí, que son personas más bien con tendencia a ser muy flaquitas, con tendencia a no engordar, ¿sí? Con los huesos, las articulaciones súper finitas, los huesos súper finitos. Entonces lo ideal son alimentos más suntuosos, por ejemplo los guisos, ¿sí? Alimentos que son más pesados, que quizás tengan un poquitito más de grasas, pero grasas vegetales saludables, ¿sí? De primera prensa, por ejemplo el aceite de sésamo, el aceite de oliva, sumárselos a los alimentos que vaya a consumir, y que no consuma tantas ensaladas, que son alimentos que en realidad nos ayudan a bajar un poco, ¿no? La densidad de los de la alimentación. Entonces, quizás una persona que sea tendencia a ser muy flaquita, muy delgada, consumir esto de más arroz integral, más legumbres, ¿sí? Agregarle algunos aceites a sus comidas y aumentar, perdón, se me fue la pantalla. Aumentar entonces la cantidad de ejercicios, sí que sean ejercicios más de pesas, más de esto para aumentar el tono muscular, ¿sí? Así que no sé espero que les haya servido esta información. Sí, dicen que gracias. A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando están remojados los porotos? ¿Aumentan o disminuyen de proteína? No, en realidad la proteína no aumenta ni se disminuye, la proteína sigue igual. Cuando se quedan remojados los porotos, en realidad va a aumentar el volumen porque va a absorber el agua, ¿sí? Como les decía hoy, vamos a empezar a activar este alimento, entonces va a generar enzimas que son benéficas para nuestro cuerpo, así que las proteínas van a quedar iguales, ¿sí? Lo que recomiendo es que cuando vayan a cocinar estos alimentos, por lo que vi en Perú, en Ecuador y en Colombia, utilizan las vaporeras,
¿sí? O las vaporeras o estas ollas a presión, que son mucho mejor que hervir los alimentos, tanto las legumbres como las verduras, lo mismo. ¿Por qué? Porque si hervimos el alimento vamos a perder un montón de nutrientes, ¿sí? En cambio, en las vaporeras o en las ollas a presión vamos a mantener y conservar todos los nutrientes, ¿sí? Así que bueno, eso, básicamente. Bien. Vamos a seguir. ¿El arroz al comerlo se convierte en grasa? No, no. Los alimentos que tienen grasa, ¿sí? Me parece que es, en el cuerpo, ¿verdad? Me siento que están hablando. En realidad se convierte en grasa todo tipo de alimento, ¿sí? Que se coma en exceso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno consume un alimento, ¿sí? Y no, o sea, uno tiene la cantidad de actividad física que hace, ¿sí? Actividad física no es solamente ir a correr, ¿sí? Sino las actividades diarias, ¿sí? No es lo mismo una mujer que está trabajando dentro de la casa, limpiando, barriendo, haciendo mucha actividad física, o una persona que levanta baldes, que está en la construcción, que tiene mucha más cantidad de calorías que se queman, sí, que una persona que está haciendo un trabajo de oficina. Entonces, sabiendo esto, aparte de la actividad física que sea, no sé, salir a correr, bailar o la actividad física que se realice extra, ¿sí? De nuestras actividades diarias, esto tenemos entonces una cantidad de calorías que se queman, ¿sí? Después tenemos una cantidad de calorías que se queman, ¿sí? A través de todos los trabajos, del trabajo que hace para poder degradar los alimentos, el trabajo que utiliza el cuerpo para la respiración, bueno, para todas nuestras actividades esenciales, ¿sí? Para la mantención de nuestro cuerpo. También hay una cantidad que es la cantidad basal, ¿sí? Calorías a nivel basal que se utilizan, ¿sí? Y después, entonces, se suma todas esas calorías y mediante a ese valor nosotros tenemos que consumir los alimentos para no excedernos y empezar a fabricar grasas, básicamente porque eso entra entonces, las calorías que comemos de más, ¿sí? Entra como una reserva y esa reserva se convierte en grasa. Por eso tenemos lo que es la adiposidad, que son las reservas que tiene el organismo para poder utilizarlas en algún momento. Entonces, si nosotros necesitamos comer, por ejemplo, 2000 calorías, ¿sí? Y nos excedemos, ya sea cualquier alimento que nos excedamos, eso se convierte en grasa. Por eso no está mal consumir arroz, sino es consumir arroz en las cantidades necesarias, ¿sí? Una porción sería, por ejemplo, acá tenemos un plato, no sé si se ve, vamos a compartir la pantalla, así puedo hablar y me pueden ver. Ahí Sí, está. está bien. Tarán. Bueno, no puedo sacar esto, así que no pasa nada. Deja de compartir la pantalla y ahí sí te podemos ver a ti. Sí, el tema es que no veo la opción. Acá está. Debe estar en la barra de herramientas. Bueno, no sé. Seguiremos viendo por acá, no hay problema. Bueno, a ver, te eh, voy haciendo las preguntas, que hay algunitas todavía. bueno, dale. ¿Está bien? Bueno, igual redondeo esto que les estaba comentando. Entonces, cuando consumimos alimento, o sea, mayor alimento que lo que necesitamos, formamos grasas. Más allá de que consumamos arroz, otro alimento. ¿Sí? Espero que se haya entendido esto y no haya sido un trabalenguas que a veces es medio difícil explicarlo. Bien, vamos a seguir. A ver, dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, no activo las almendras y me las como en el momento? En realidad no pasa nada, no vamos a tener el alimento, digamos, todos los nutrientes que deberíamos tener, ¿sí? Entonces, quizás si no tenemos una buena digestión y no las activamos, no nos siente del todo bien, ¿sí? Pero bueno, eso también tienen que ver ustedes cómo se sienten cuando comen una semilla o un fruto seco sin
sin activar, ¿sí? Lo ideal siempre es activarlo exactamente para mejorar la digestión y poder utilizarlos al 100% todos los nutrientes, ¿sí? Ujú. Bien, vamos a seguir. Las lentejas, ¿cuántas horas hay que remojar para que se activen? 8 horas, Y, 8 y, horas. y se En líneas recomienda generales, comer. Sí, 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 por favor. en líneas generales son 8 horas, ¿sí? Es un promedio más o menos como para que cualquier legumbre esté bien activada, que bueno, toda la capita, sí que son como la cascarita que tiene, se pueda como empezar a disolver, ¿sí? Si no, verán que, por ejemplo, los garbanzos tienen una piel súper dura y después cuando los van a consumir a veces se sienten inflamados, entonces son 8 horas en líneas generales. Bien, vamos a seguir. Bueno, la página la damos en el chat, está en los flyers respectivos. Cada flyer de cada taller tiene todos los datos de las personas que hacen los talleres. Se pueden fijar ahí, por favor. ¿Recomiendas comer lentejas cocidas o no cocidas, pero germinadas? Bueno, algo que no hablé hoy fue de los germinados. Realmente los germinados son muy buenos, siempre los recomiendo por arriba de los alimentos cocidos, porque básicamente estamos comiendo un alimento vivo, ¿sí? Tiene todos los nutrientes disponibles, ¿sí? Todas las enzimas disponibles, donde nos va a sentar mucho mejor que un alimento cocido. Así que bueno, también les recomiendo sumarle los germinados. Gracias por la pregunta, porque era algo que se me ha recontrapasado. Así que bueno, acá estamos en invierno, a veces comer ensalada se nos hace un poquitito más difícil, pero siempre podemos sumarles estos a las ensaladas, los germinados, ¿sí? Para poder sumarles más proteínas. Así que sí, siempre mucho mejor consumir germinados. A ver, déjame, ay, se me trabó esto, ya. Voy a ver qué más preguntas hay, porque tenemos que terminar, se nos ha pasado la hora y hay otro taller luego de esto, pero vamos a seguir. A ver, voy a hacer. Bueno, yo consumo, dice, arroz natural, no el procesado. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí también Arroz tiene con el arroz, que es hasta qué hora uno debería comer, y es verdad que comer arroz caliente es peor que comer azúcar. Bueno, sí, el tema del arroz, vamos a diferenciar del arroz procesado, que es el arroz blanco, y el arroz integral, ¿sí? Siempre el arroz integral es mucho mejor que el procesado. El procesado le sacan básicamente todos los nutrientes que puede llegar a tener el arroz, ¿sí? Entonces lo que estaríamos comiendo son básicamente calorías básicas, ¿sí? Es puro almidón. Estaríamos perdiendo de un montón de aminoácidos, de lípidos, ¿sí? Que realmente son benéficos. Y como todo alimento procesado, que la mayoría son todos estos blancos, los azúcares refinados, la harina refinada, ¿sí? Es prácticamente veneno que le estamos aportando a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque pasan por muchos procesos químicos, ¿sí? No solamente físicos, sino procesos químicos que terminan siendo depositados en nuestro cuerpo. Así que siempre prefieran los integrales por sobre los refinados. Perfecto. Aquí dice recomendable remojar las lentejas, ya lo hablaste, y sacarle la cáscara. Bueno, eso de la cáscara en realidad, la verdad que la cáscara también tiene un montón eh, de nutrientes, ¿sí? Hay gente que no les sientan bien, así que si sienten que no se sienten inflamados o que no les sienta bien la cáscara, se la pueden sacar. Realmente es bastante complicado en el caso de las lentejas sacar la cáscara, pero si tienen el tiempo, buenísimo. Pero la verdad que siento como que bueno, no es necesario. Bien. Dicen que se puede comer el brócoli sin cocinar, me imagino. El brócoli sin cocinar, sí, tranquilamente se puede consumir. En realidad,
no quiero mentir, salvo en el caso de la papa y algunos tubérculos, después sí se puede tranquilamente consumir crudo. Lo mismo que el coliflor, que es algo que son bastante parecidos, que hay muchas recetas crudas que se consumen con coliflor, así que sí, tranquilamente se pueden hacer. Hay algunos batidos que se hacen con brócoli, que bueno, acá no los hablé, pero también se pueden sumar los batidos de verduras con, por ejemplo, espinaca, le podemos agregar algún fruto seco, sí, alguna leche de frutos secos, y entonces tenemos hierro, tenemos proteínas, y solamente en un batido, así que se les pueden sumar tranquilamente. Bueno, aquí dice también otra vez preguntar cuántas horas remojaron en agua los frutos secos, que ya lo contestaste, y qué beneficio tiene activar el alimento que ya está. Bueno, dar las gracias por el taller y bueno, muchísimas gracias, Aye, por este taller que ha sido muy, muy, muy importante. Nos ha traído muchas cosas nuevas, como siempre, mucho aporte. Como les digo a todos, los datos de Ayelén, desde la raíz, están en el flyer que puse varias veces en los chats. Ahí pueden entrar a Instagram y ubicarlos y seguirlos, de hecho. Así que bueno, nuevamente les agradecemos un montón por estar en estos talleres. Mañana tenemos el taller de EFT Tapping. Va a estar buenísimo también con otra amiga de Argentina. Así que no se los pierdan, por favor. Muchas gracias, Aye, por tu intervención, por tu maravilloso taller, como siempre. Maravilloso. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por sumarse. Gracias, gracias realmente por este espacio. Que tengan una linda noche y nos vemos en los siguientes talleres. Sí, bueno, también si es que quieren ver los talleres anteriores, están en el YouTube. A mi nombre, Marcela Guajardo, y se pueden suscribir y hacerle clic a la campanita, así van a saber cuando se suba un nuevo video. Ya estamos pendientes de subir los videos de los talleres de este ciclo. Yo creo que esta mañana ya están los 3, así que muy buenas noches, muchas bendiciones y gracias a todos por participar. Gracias, besitos. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias. Gracias, feliz